Hermanos, que le toca la oración para que hagan la oración por el que va a dar el tema y por los alimentos. 2 en 1, un combo. Padre Todopoderoso, hoy en esta noche nos inclinamos hacia ti humildemente para pedirle que le des la dirección a través del Espíritu Santo a nuestro hermano Luis y a nosotros que nos dé sabiduría para poder captar y entender lo que quieres hablar a través de nuestro corazón y nuestra mente. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. También pedimos por los alimentos, bendice las manos de la gente que esta vez los preparó y dale doblemente a bendición a esas familias. Te damos las gracias en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y al pueblo de Dios. Victoria. Y a mamita María. Gloria al Señor. Antes de empezar, hermano, quiero pedirles por favor un aplauso para Cristo Jesús, que está aquí con nosotros en esta noche. Gloria al Señor. Aquí tenemos en el altar el Señor, a esa compañía maravillosa que nos acompaña todo el tiempo, que está con nosotros todo el tiempo. Gloria al Señor. Muy bien, muy bien. Qué bendición de verdad estar aquí con ustedes nuevamente. No sé si alguno se recuerda, veo unas caritas conocidas. Yo vine hace como unos 3 meses, 2 o 3 meses, ¿verdad, hermanita? Hace más o menos. Estuve compartiendo con ustedes una bonita enseñanza. Y qué alegría de verdad poder estar aquí. Me encanta venir aquí y me encanta pues trabajar para el Señor. Creo que a todos nos encanta seguir dando ese poquito que podemos dar, que el Señor lo valora, lo ve con ojos de misericordia, con ojos de amor. Y aunque quizá nosotros podamos pensar, ay, yo qué poquito hago, hermanito, para el Señor eso es valioso cuando usted lo hace de mucho corazón. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en esta oportunidad que estamos ahora, entiendo, terminando el crecimiento 3, ¿verdad que sí? El crecimiento, wow, qué bendición, terminando el crecimiento 3, o sea, llevamos ya 3 crecimientos en los que han venido perseverando. ¿Quién ha estado desde el principio? ¿Quién ha estado desde el principio? Todos. Y durante el camino se han ido quedando algunos. Sí, ¿verdad? Más de algunos, pues claro. Lo importante es que la mayoría sigamos aquí perseverando y justamente más o menos de eso quiero tocar en este tema que vamos a meditar en esta oportunidad. Pero antes de meditar, antes de entrar en el tema propiamente, para darles un poquito de dulce, para que nos vayamos poniendo en contexto, quiero contarles una historia, a manera de introducción del tema. ¿Quieren oírla? Amén. Dios mío, a ver. Amén. Me da un ataque cardíaco. ¿Quieren escuchar? Amén. Gloria a Dios, muy bien. Está bien. Resulta que en cierta ocasión había un hombre que tenía un amigo. Pues este amigo se acerca con esta otra persona y le regala unos guantes para el frío. Se los da, vaya, agárrenlos, le dice, tome, se los voy a regalar, muy bien. Entonces, la persona que los recibe, ni siquiera, agradeció el gesto del regalo y todo, pero no se toma el tiempo ni siquiera para saber si le quedaban o no le quedaban. De todos modos, él mismo pensó, no lo voy a necesitar si yo vivo en Houston, imagínense cómo se pone de caliente, ¿para qué lo voy a ocupar? Entonces, como este hombre vivía en una ciudad donde era de clima muy tropical, entonces lo que hizo fue agarrar los guantes y los engavetó. Los guardó. No lo necesito por el momento. Muy bien. No se dio cuenta yo creo que ni de qué material era, no le prestó atención. Pasado el tiempo,
Resulta que a este hombre le sale una oportunidad laboral para irse a trabajar a Canadá, para irse a trabajar allá arriba, más norte todavía de lo que estamos ya. Entonces, como él se tuvo que mudar, claro, se llevó todas las cositas que tenía, y cuando llegó la época de invierno, se acordó de sus guantecitos que le habían regalado. Entonces, cuando lo saca de la gaveta y empieza a ponerse un guante, mete un dedo primero, mete el dedo del pulgar y se da cuenta que el dedo no entraba. Había algo que obstruía ahí adentro del guante. Cuando se lo quita y mete los dos dedos para ver qué era, resulta que era un billete de $10. Bueno, qué bien. Y sigue viendo los demás dedos y en cada dedo resulta que encuentra un billete de $100 en cada dedo. ¡Qué maravilloso! Y este hombre se queda admirado y se queda hasta arrepentido realmente. ¿Por qué no revisé los guantes hace tanto tiempo atrás? Lo hubiera ocupado hace un tiempo. Bueno. Entonces, la historia termina aquí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la enseñanza realmente de esta historia? ¿Cuál es la enseñanza? Lo mismo, hermanos, lo mismo nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos de Dios el regalo grande de convivir con el Espíritu Santo, y a veces nosotros solo queremos engavetar al Espíritu Santo. Vamos a ponerlo así, como nosotros tenemos como símbolo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo simbolizamos con una paloma, ¿verdad? Entonces, traigámoslo a este lenguaje de nosotros, lo que hacemos es enjaular al Espíritu Santo. Lo enjaulamos, y ya cuando llega el momento en que necesitamos del Espíritu Santo, ahí sí nos acordamos y vamos y abrimos la gaveta, y ahí sí no lo queremos poner. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ahí sí empezamos a sacar los de a 10 y los de a 100 y los de a 100. Las gracias que nos da el Espíritu Santo. Dígame si no. Claro que sí. Y más o menos esta historia introduce a lo que vamos a meditar en esta oportunidad. El tema que vamos a ver hoy para concluir este crecimiento hermoso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer para dejarme guiar por el Espíritu Santo? Tantas cosas. Pero vamos a comenzar meditando un poco sobre esto. Me imagino que a la mayoría de los que estamos aquí, a menos que alguna excepción, por supuesto, pero la mayoría de los que estamos aquí fuimos bautizados de pequeños, ¿verdad? A todos nos bautizaron de pequeños. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Madre Iglesia Católica? ¿Qué es lo que enseña cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo? ¿Qué enseña? ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos el bautismo? ¿Recibimos a quién? Al Espíritu Santo, gloria al Señor, al Espíritu Santo. ¿Y qué más? Hay tantas cosas que la Iglesia enseña que pasan cuando recibimos el bautismo, pero ese es otro, más detalles sobre eso lo podemos ver en otra oportunidad. Pero ahorita me interesan dos. La primera, recibimos al Espíritu Santo. Segundo, ¿qué otra cosa sucede? Dios nos reconoce como sus hijos. Importantísimo este dato. Dos de los momentos o de los eventos que ocurren al momento de ser bautizados es que recibimos el Espíritu Santo, y segundo, que Dios nos reconoce como sus hijos. ¿Amén? Amén. Dios nos reconoce como sus hijos. Por favor, tengan en cuenta esto. Ténganlo muy en la mente esto que les acabo de decir. Dios nos reconoce como sus hijos. Porque más adelante sobre eso no es únicamente decir que Dios es mi Padre y se acabó. No, Señor, hay un gran papel que jugar ahí. ¿Dónde podemos ver en las Sagradas Escrituras que el Señor Dios Todopoderoso nos reconoce como sus hijos? Nos vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 15 al 16. Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16. Dice de la siguiente manera. Dice: entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. Preste atención, no recibieron un espíritu de esclavos,
sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. 16. El espíritu, ¿cómo está en su Biblia el espíritu? ¿Cómo está? La letra inicial, ¿cómo está? ¿Mayúscula o minúscula? Muy bien, el espíritu asegura a nuestro espíritu con minúscula que somos hijos de Dios. Es decir, que nosotros por nosotros mismos no nos podemos dar cuenta de eso, sino que el Espíritu Santo nos confirma, nos hace entender que nosotros somos hijos de Dios. Aunque nosotros probablemente tengamos como algo imperceptible, como algo que no podamos sentir tangiblemente el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros, está dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu asegura. Imagínense este verbo tan importante. O sea, no está diciendo, le está tanteando, es que usted es hijo de Dios. No. Le asegura, le dice con toda autoridad y convicción de que es hijo de Dios, hija de Dios. Ahora el punto es que tanto nosotros creemos eso. Porque a veces se nos escapa de las manos que somos hijos de Dios y por eso pasamos a veces las cosas que no deberían de pasar. A veces se nos olvida o nos desenfocamos un poco en que somos realmente hijos de Dios y por tal razón Dios nos trata como sus hijos. Vamos para allá porque quiero justamente tocar este puntito que acabo de decir. Muy bien, en el bautizo recibimos al Espíritu Santo. Nos hacemos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos como hijos de Dios? Y Dios, por supuesto, tiene su parte, porque Él es Dios, Él es todo. Vámonos, por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Por favor, si alguien tiene problema para buscar la cita, puede levantar la mano para que le podamos ayudar. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Que por supuesto eso no creo, ¿verdad? Porque yo lo veo ya con rostros de teólogo ya. Lo veo totalmente ya preparadísimo ya para ir al Vaticano ya. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Mire lo que dice este pelado. Si ya lo tiene, por favor, diga amén. Gloria a Dios. Ahí está. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Dice el versículo 5 en adelante. Dice, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige, nos dirige a nosotros la palabra como a hijos. Dice ahí, hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. ¿Cuando te reprenda quién? El Señor. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Siguiente. Ustedes sufren, dice el versículo 7, pero es para su bien. Y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, tercera vez, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios. Traerá frutos de paz y de santidad.
paz y santidad. Ahí está. Esta es una parte importantísima. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el libro de los Hebreos? Que Dios, como nuestro Padre, Él tiene toda la autoridad para poder corregirnos a nosotros que somos sus hijos. Lo mismo que nosotros, como los padres que somos, corregimos a nuestros hijos pequeños. Tenemos la autoridad para poder hacerlo. ¿Por qué? No para su mal, es para su propio bien. Si un hijo de repente se portó mal en la escuela, hizo alguna cosilla que no debía hacer, el papá o la mamá va a tomar alguna acción para reprender a su hijo. No para que el niño o la niña tenga después un resentimiento no, sino que para que este niño se corrija. Por eso dice el versículo 11, ninguna corrección nos alegra en el momento. ¿Usted cree que los niños se alegran cuando uno los regaña? Claro que no se alegran. Igual que nosotros, cuando algo nos pasa, nosotros no entendemos por qué. Nosotros nos quejamos del por qué. Nosotros empezamos a refunfuñar el por qué. Pero dice luego, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, si tenemos la apertura de poder dejarnos instruir, si tenemos esa conciencia de que hemos cometido un acto equivocado y nos dejamos instruir, vamos a tener frutos de paz y santidad. La santidad. A mí me encanta esta palabra. Mire, hermano, mi esposa me decía hace un par de días, fíjese que yo soy una de las personas que yo soy poco para estar mucho tiempo quieto. A mí me gusta estar inventando cosas, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo de tiempo completo. Recientemente comencé un negocio pequeño también, ¿verdad? Cosas que a uno se le ocurren. Y también inicié un proyecto de evangelización también para redes sociales y todo. Entonces, me dice mi esposa, vos no te puedes quedar quieto, me dice. Lo bueno que lo estás haciendo para cosas buenas. Gloria a Dios. Pero resulta, hermano, que yo le decía a ella, pero lo que pasa es que, sí es cierto, no puedo estar quieto, pero lo que pasa es que cuando ya hemos tenido nosotros un encuentro con el Señor, un deseo de estar con el Señor, tenemos que enfocar nuestra vida. La vida no únicamente se nos ha dado para venir a comer, para venir a disfrutar. La vida no únicamente se nos ha dado para venir a hacer cosas ajenas a Dios, sino que la vida se nos dio para llevar una misión. Una misión que cada uno descubre. Una misión que cada uno descubre de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo le da. Pero para eso, cualquier don que sea, aquí puede tener uno, usted puede tener otro, pero todos van enfocados a un solo objetivo. ¿Cuál es? Agradar al Señor. Cualquiera que sea su don. Si usted es uno que predica, si usted es uno que intercede, si usted es uno que hace esto, que hace lo otro, todos van para el mismo objetivo, que es la santidad. ¿Qué es la santidad? De vivir con el Señor. Vivir de esa manera en un cierto momento de la vida, que estemos en plena comunión con Dios, y un día vamos a ser santos, perfectos como Dios quiere que seamos perfectos, si nos dejamos instruir. Aquí es donde vamos a ir entrando. Ahorita estamos hablando sobre la paternidad de Dios, ¿verdad? Estamos hablando sobre que Dios nos corrige. Vamos entrando ya, porque esto es importante, que tenemos que decirlo para que vayamos entendiendo sobre cómo el Espíritu Santo va actuando en nosotros. Y aquí es donde entramos en esto, en esta parte. Decíamos aquí que en el versículo 9 dice, además nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Pregunto, ¿no le parece lógico a usted que ya después de que hemos entendido que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que Dios nos corrige, no es lógico someternos a ese que nos promete una vida eterna de gracia y de gloria? Amén. Pensemos un poco, utilicemos un poco
combinemos tanto el corazón como la razón, porque la vida espiritual no únicamente es sentimiento, es también razón, es también lógica. Es lógico que yo, habiéndome encontrado con el Señor, tenga el deseo, y sea lógico que yo ahora, si Dios me da todo, ¿para qué yo voy a actuar mal? Claro que no. Una cosa es que por nuestra humanidad seamos débiles, y otra cosa es que, ¿verdad?, que caigamos, pero otra cosa es que ya lo hagamos con mala intención, por decirlo así. No es lógico realmente seguir apartados del Señor cuando ya hemos tenido un encuentro. Imagínense ustedes, 3 crecimientos. Es maravilloso. Para gloria de Dios, allá en la comunidad a la que yo pertenezco, esta es la segunda generación de crecimientos y están a punto de iniciar el tercero ya de la segunda generación ya. Los primeros que comenzamos, yo tuve mi retiro Nueva Vida en el 2017. Hace 2 años yo experimenté el retiro Nueva Vida, pero antes del retiro yo había tenido otras experiencias espirituales, los cuales me han ido trayendo poco a poco hasta aquí donde estoy. Y créanme que una de las cosas más regocijantes que he tenido en mi vida, para gloria de Dios, sabiendo la responsabilidad grande que es estar aquí transmitiendo la palabra de Dios. Cuando el Señor actúa en las personas, y no necesariamente tiene que estar aquí, cuando usted conversa con alguien, cuando usted tiene una plática amistosa con alguien, esa persona puede ser convertida, puede llegarle con su testimonio. Me encantó el testimonio que me encantó, me fascinó. Créame, hermanita, que el testimonio que usted ha dado de verdad me encantó, y muchos deberían tomar en cuenta ese testimonio grande, porque hay que decir las cosas con toda honestidad. Para que un hombre masculino macho, salga del alcohol, no es nada fácil. Es muy difícil y muy trabajoso, porque el pecado quiere envolver, pero ahí es donde la paciencia, la perseverancia, el dejarse guiar por el Espíritu empieza a actuar. Ahora, resulta que cuando usted tiene la intención de querer agradar a Dios, no es por iniciativa propia, no es porque usted decide hacerlo, sino porque hay algo más allá que le pone el deseo en su corazón. Y quiero demostrárselo con la Escritura para que no piense que son palabras mías. Vámonos al libro de los Filipenses. En el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por favor, me avisan en cuanto lo tengan listo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, para que vayamos siguiendo la lectura. Porque estos textos es importante que también, aparte de escucharlos, también los lean. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya todos lo tienen? Bien. Dice Pablo a los filipenses. Dice, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Palabra de Dios. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Es decir, que si yo hasta este momento pensaba que yo era porque yo lo decidía, pues déjeme decirle que realmente el que le da la iniciativa a usted no es usted, es el Espíritu Santo quien le da esa capacidad y ese deseo de agradar. Por supuesto que Dios puede producir en todos, pero es nuestra decisión, eso sí, es nuestra decisión el que nosotros engavetemos los guantes. Eso sí, porque cuando nosotros pecamos sí es por decisión nuestra, porque Dios nos da libertad, Él no nos obliga, pero Él quiere producir en usted y en mí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tanto hasta este momento desde que tuvieron, no sé realmente quién ha tenido alguna experiencia espiritual antes del retiro, no lo sé,
No lo sé, de pronto alguien sí, alguien no, pero durante su caminar en este sendero cristiano, durante su caminar, ¿cuánto hemos nosotros permitido que ese accionar de Dios se incremente en nosotros? No es para que me conteste, es una pregunta de autorreflexión. ¿Qué tanto nosotros estamos permitiendo? Ya vamos a llegar a eso, porque vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que por supuesto es parte de ese tema, cómo dejarse guiar. Ahora, ¿qué tanto de nosotros? Pablo dice, que Dios es el que produce en ustedes, el que produce en nosotros el querer y el actuar. ¿Para qué? Para agradarle solo a Él. Es decir, que cualquier cosa que sea para agradar a otra cosa, no es que Dios lo ha producido. Todo aquello que Dios produce para tanto el querer como el actuar para agradarle es porque viene definitivamente de Dios. ¿Qué tanto nosotros estamos poniendo de nuestra parte? ¿Qué tanto nosotros estamos dejando que la palabra vaya entrando en nuestro corazón? Todos esos elementos que estoy diciendo forman parte del tema. No me estoy saliendo en ningún momento. Todo es parte relacionado con el tema. Ahora bien, es importante también que nosotros tengamos en cuenta que dentro de la vida espiritual, dentro de nuestro caminar, se dan, ¿verdad?, las luchas internas que tenemos nosotros. Como lo decía hace un momento, nuestra debilidad nos hace caer. Claro que sí, eso se entiende, por eso somos humanos. Somos débiles y caemos en varias ocasiones y por eso asistimos a reconciliarnos con el Señor. Ahora bien, pero una cosa, mi hermano, es que dentro de esas luchas que usted y yo tenemos, dentro de esas luchas, procuremos nosotros hacer lo que solo Dios puede hacer, y otra cosa es que luchemos internamente para depender únicamente de Él, porque hay cosas que únicamente Dios las puede hacer, pero a veces nosotros las queremos hacer por nuestra propia voluntad y fuerza. Y hay otra lucha en donde nosotros tenemos que tener esa pelea interior, pero para depender de Dios. Pongo un ejemplo para que lo entendamos. Cuando usted va al doctor, usted hace su cita médica, ¿verdad que sí? La programa para tal día, usted asiste, y usted va y entra a la habitación, el doctor lo revisa, y le dice el médico, a ver señora, mire, acabo de hacer esta y esta prueba y me doy cuenta que usted padece de esto, así que yo le recomiendo esto y esto. Aquí está la prescripción, vaya a hacerse este examen y regresa, haga esto y lo otro. ¿Qué pasaría? Vamos a comparar dos respuestas. ¿Qué pasaría si usted como paciente le dice al doctor, no doctor, eso no es verdad, yo creo que tengo esto, así que mándeme a hacer otro examen? Ahora resulta que el médico es usted. Entonces ahí es donde digo, gracias hermano, ahí es donde digo que tenemos esa lucha de que no queremos dejar a Dios ser Dios. Y no dejamos que Dios guíe, que el Espíritu Santo guíe, sino que nosotros queremos imponer. Imagínense eso, que yo le diga al doctor, no doctor, no es verdad, mire, me duele aquí, pero no creo que sea eso. ¿Qué tal si me da otro examen? Porque tal vez usted esté equivocado. O es como que usted vaya al peluquero y usted se sienta y el peluquero le empieza, usted le dice cómo quiere el corte, ¿verdad? Pero usted empieza, pero cuando el peluquero empieza, usted le empieza a agarrar la mano. Usted empieza la máquina, no deja cortarle el pelo. ¿Qué pasaría ahora si usted le dijera al médico? Si usted llega al consultorio y usted amorosamente se sienta, escucha lo que dice el doctor, le da las recomendaciones y usted las atiende porque confía en que el doctor le está diciendo lo que usted necesita, sin ningún tipo de protesta. Usted confía en lo que el médico le está diciendo.
Estamos hablando del mundo ideal, ¿verdad? Porque hay médicos de médicos también. Pero estamos hablando en un panorama donde es una persona honesta, ¿no? Entonces, muy diferente el escenario. Cuando nosotros dejamos que el médico haga lo que tiene que hacer, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy dejando guiar por lo que él me diga. Si el médico me dice, mire, vaya por favor y vaya a hacerse este examen, como a mí, que me mandaron a hacer un electrocardiograma, me lo tuve que hacer, porque el doctor me dijo que me había identificado un soplo en el corazón, así que tuve que ir y tuve que hacerme el examen. Gracias a Dios no es grave, pero tuve que someterme a eso. Exámenes que a veces uno ni espera que le hagan, pero uno confía en lo que el médico le está diciendo. Así es nuestra relación, así debería ser nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo divino. Esas luchas, hermano, esas luchas se nos presentan en nosotros y en muchas de las ocasiones fallamos y caemos. Pero para eso está Filipenses 2:13, que es que Dios produce el querer y el actuar para agradarle. Ahora, nuestra parte como hijos de Dios es sencillamente dejarnos guiar por la mano de Dios, por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar. Ahora bien, viene la pregunta: ¿cómo sé yo que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sé? ¿Alguna vez alguien se lo ha preguntado? ¿Cómo puedo identificar yo que realmente me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? Mire, pueden haber muchas respuestas, pero realmente esto se puede resumir así. Se puede resumir de la siguiente manera: cuando usted, en cualquier ámbito de su vida, escuche bien esto, en cualquier ámbito de su vida, usted opta. Cuando nosotros optamos, decidimos hacer el bien y rechazar el mal, el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Cuando nos vamos a discutir con alguien, decidimos mejor, en vez de levantar la voz y pegarle la gritada, usted decide desinflarse y hablarle amorosamente. Por supuesto que, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Porque no creo que las personas que estemos aquí seamos enojadas. No creo. Yo no creo que nadie se enoje aquí, ¿verdad que no? Los veo muy sonrientes, qué bonitos se ven. Me encanta, así, tal cual. Imagínense cómo seré yo. Dios mío, le pido al Señor sabiduría y fortaleza. Manda fuego, Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos esa iniciativa, o viene a nuestra mente que en vez de tener una acción incorrecta con algún compañero de trabajo o algún resentimiento, nosotros tomamos ese camino de querer seguir el camino correcto, es el Espíritu Santo quien está actuando en usted y en mí. Así de fácil. Puede parecer, en palabras se puede oír fácil, pero yo sé que es complicado, porque la vida cristiana es así, es complicada. Pero hay un pasaje que a mí me encanta, que es Mateo 10:22. Mateo 10:22 dice que solo el que persevera hasta el final se salvará. Mateo 10:22. Solo el que persevera hasta el final se salvará. Es decir, que el que persevera en dejarse guiar, el que persevera hasta el final se salvará. El que sigue, el que continúa, el que permanece fiel, el que se deja guiar por el Espíritu, ese es el que se va a salvar. Ya Dios se encargará de aquellos que no acataron, pero por supuesto nuestra lucha debe ser mantenernos en la perseverancia y en dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo puedo yo, hermano y hermana, cómo puedo yo aumentar la influencia del Espíritu Santo en mi vida? Pregunta que quizás nos hacemos, tal vez sí, tal vez no, pero ¿cómo podemos nosotros aumentar la influencia, la fortaleza que el Espíritu Santo puede dar a mi vida? Hermano,
Eso es lo que me encanta a mí de ser católico. Que dentro de la Madre Iglesia Católica nosotros tenemos dos hermosos sacramentos, ya nosotros estando adultos, que nos ayudan a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que son el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Estos dos sacramentos nos ayudan a fortalecer esa guía que el Espíritu Santo me puede dar. Aparte de eso, entendería yo, por supuesto no quiero asegurar nada porque, claro, cada uno con su situación personal, pero a este momento, todos los que estamos aquí, deberíamos tener ya, a 3 crecimientos, deberíamos tener ya una rutina de oración y una rutina de lectura bíblica. Deberíamos, digo deberíamos, ¿verdad? Deberíamos. ¿Cómo usted sabe qué es lo que el Espíritu Santo quiere de usted? Cuando usted lee la palabra. ¿Cómo sabe usted qué es lo que el Espíritu Santo necesita que haga usted? ¿O cómo sabe usted de qué manera el Espíritu Santo lo puede guiar? Cuando lee la palabra, cuando se abre a la oración. Y si usted medita la oración, muchísimo mejor. Me dice una maestra de las clases que estoy tomando, la formación que estoy tomando de teología, que nos decía la maestra, la palabra de Dios está debajo de la palabra de Dios. Es decir, que entre usted más se sumerge, encuentra más maravillas. Entre usted más medita, encuentra muchas más maravillas. Si usted hasta este momento todavía no ha establecido un hábito recurrente, asiduo, está tiempo de hacerlo, claro. Lo importante es que se deje guiar por el Espíritu Santo para que Dios produzca el querer y el actuar. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Mientras tanto, probablemente seguiremos con, ciertas cosas que nos impiden. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra voluntad, entonces Dios va a producir el querer y el actuar en nosotros. Y a veces que nos dicen, hermano, ¿me puede ayudar con esto? Ay, que yo no puedo. No, es que me da pena. ¿Qué es? Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo podemos. Y a veces ha pasado, yo me he topado con esos casos, que le digo a la persona, acabamos de terminar la oración y acabamos de tocar ese texto bíblico, Filipenses 4:13, le digo, hermanita, ¿me puede ayudar por favor? Ay, que me da pena. Por favor, si acabamos de leer esto. ¿No puede? No, hermano. Ok, no me preocupe. A nadie se le obliga, ¿no? Así es. Entonces, vamos ahora, habiendo entendido esto, bueno, vamos a recapitular un poquito ahorita, porque ya se nos va acabando el tiempo. Vamos a recapitular un poco. Hemos dicho que en el bautismo recibimos al Espíritu Santo y la gracia de ser hijos de Dios, ¿verdad que sí? Hemos dicho también que Dios, como buen Padre, nos corrige. Cuando nosotros nos dejamos instruir, Él va a procurar frutos de paz y santidad. Hemos dicho también que Dios es el que produce el querer y el actuar en nosotros. No es por iniciativa propia, es porque Dios lo produce en nosotros. Allá aquel que no quiera que Dios le produzca. I'm sorry. Hemos dicho también que la lucha nuestra debe ser, la lucha de cada uno de nosotros debe ser no querer hacer lo que Dios únicamente Él puede hacer, sino que la lucha de nosotros debe ser mantenernos dependientes de Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Hemos mencionado también cómo me puedo dejar mover por el Espíritu Santo y cómo puedo influenciar el Espíritu Santo en mi vida. Ahora que hemos comentado esto, por favor vámonos al libro de los Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos del 1
en adelante. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Más o menos hasta el 5, sí, hasta el 5. Gálatas 3, del 1 al 5. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo, por favor. Vamos a escuchar en este pasaje de los Gálatas unas palabras bastante fuertes. Pero mire, bueno, fuertes para la escritura, ¿no? Pero que lo hacen pensar. Cuando yo había meditado este texto, de verdad que uno se queda impresionado con la forma en que el pueblo de Galacia, el pueblo de los Gálatas, actuaba. Por tal razón que ya les voy a mencionar, por eso es que Pablo les hablaba así. Miren lo que dice: Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto, les dice Pablo: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? ¿Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y terminar con la carne? Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros en ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien que han acogido la fe? Palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le habla así a esta comunidad? Porque resulta que cuando Pablo llegó a esta comunidad de los Gálatas, Pablo establece la comunidad, les predica, les enseña, y por supuesto él tiene que partir, él tiene que irse a otro lugar. Se va para Éfeso, y resulta que después llegan judíos al pueblo de Galacia, al pueblo de los Gálatas, judíos cristianos todavía que tenían sus raíces en la ley de Moisés, donde la ley de Moisés decía que realmente mi cercanía con Dios era por cumplir la ley. O sea, yo tenía que hacer miles de obras, únicamente eso para tener relación con Dios. No había fe. Entonces lo que pasa, que llegaron los judíos cristianizados, ¿verdad? Cristianizados todavía medias, porque llegan y le dicen al pueblo, a este pueblo de los Gálatas, les dicen: ok, crean en Cristo, pero fíjense que se tienen que circuncidar. Y Pablo les dice: no señor, eso se acabó. El cristiano, ustedes, dice, se debe cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, se debe al cumplimiento de la ley. ¿No será más bien porque han acogido la fe? No es realmente, esta gente, los judíos que llegaron, no es realmente que estaban haciéndolo por fe o que se estaban dejando guiar, pero estaban queriendo confundir al pueblo de los Gálatas para poder tergiversar la enseñanza. Entonces ahí es donde empezó ese desenfoque, ese enfoque de la comunidad. Ahora yo le pregunto, quiero retomar el versículo 3. Dice, en otra versión de la Biblia dice insensatos. Me gusta más porque dice: tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y terminar con la carne. O sea, qué insensatez. Habiendo nosotros, y estoy hablando ahora en general, ahora nosotros traemos esta palabra en la actualidad. ¿Qué no le parece a usted que sería insensato que ahora que hemos tenido la experiencia con el Señor, tengamos que volver a las cosas de la carne? No es lógico. No es lógico, hermano, que tengamos que volver a las cosas de la carne. Sería una verdadera insensatez que nosotros estamos perseverando, pero a veces se nos presenta esa situación donde queremos juzgar al hermano y nos volvemos maquiavélicos, donde creemos que a veces la comunidad ha crecido porque yo estoy ahí. Eso ya no viene de Dios. Donde a veces se presenta la oportunidad de que yo juzgo a mi sacerdote por algo que hizo. Eso ya no viene de Dios. Donde yo juzgo y creo que los eventos que se dan en la parroquia es porque yo tuve que ver. Eso ya no viene de Dios.
Definitivamente que no. No es lógico que habiendo tenido una experiencia, yo me haga a un lado, me desvíe, deje que el Espíritu Santo se aparte, que yo lo aparto, no me dejo guiar más por el Espíritu y empiezo otra vez con las cosas de la carne. No es lógico. No es lógico. Ahora, quiero avanzar rapidito sobre esto. Vámonos ahora, ahí en el mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 5, un par de paginitas después, vámonos al versículo 19 y lo vamos a leer en adelante. Con esto vamos a ir finalizando un poquito. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, dice, desde el versículo 19, escuche usted, hermano, es fácil, escuche, es sumamente fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué es lo que proviene de la carne? Fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho esto, les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, estas son las cosas que provienen de la carne. Cuando usted, una cosa es cuando usted lo hace voluntariamente y otra cosa es cuando usted cae en un enojo por pura debilidad. No es lo mismo. Cuando usted con intención quiere hacerlo, no es igual. Hay que saber discernir esto. Ahora, dice más adelante, en cambio, este versículo es hermoso, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, amor, alegría, como los que estamos aquí, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Seguimos. Los que pertenecen a Cristo Jesús, escuche esto, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. 25. Si ahora vivimos según el Espíritu, ¿qué dice? Dejémonos guiar por el Espíritu. Si ahora vivimos según el Espíritu, que realmente vivimos según el Espíritu ahora, dejémonos guiar por el Espíritu. No hay mayor explicación, la palabra de Dios es clarísima. Si ahora vivimos según el Espíritu, si ahora vivimos según el Espíritu, que claro que sí, ¿verdad? Amén. Dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Cuál es el llamado entonces, mis queridos hermanos, para ir concluyendo sobre este tema? Dios en su infinita misericordia, Dios Padre en su infinita misericordia nos recibe como sus hijos, nos llena de amor, nos llena de la gracia, de la santidad que nos quiere dar. Nosotros tenemos el llamado de únicamente ser como el paciente que va al médico que yo le comentaba. Llega, se sienta y confía en lo que el Señor tiene para usted y para mí. Esta es la clave para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo ponemos la confianza en el Señor de que Él va a hacer lo que tiene que hacer para nuestro propio beneficio. No lo que queremos nosotros, sino lo que Él quiere hacer para nosotros. Hermano, yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántos de nosotros queremos seguir dejando que el Espíritu nos guíe? Yo quiero hacer eso, hermano. Yo quiero dejar que el Espíritu me guíe y me oriente en mi vida. Porque me he enfocado a algo y que es la santidad. Por favor, enfóquese en la santidad para que usted se ponga una meta y llegue a eso, como la carrera en las Olimpiadas. Como las carreras en las Olimpiadas, los que están corriendo van a llegar a algo, pasan una raya, una simple raya coloreada. ¿Pero qué es eso? La meta que les da el premio. Así es nuestra vida en el sendero del Señor.
Y lo que nos transmite Pablo en los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice así. Capítulo 2, versículo 20. Que un día nosotros llegaremos, por supuesto, a decirlo en el nombre del Señor, que diga, ahora, dice Pablo, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a reflexionar sobre esto. De verdad que este tema es muy fuerte, que lo tengamos que comprender. Dios Todopoderoso, en su infinito amor y misericordia, nos da la oportunidad, como hoy, como esta noche, como cada semana que ustedes asisten, nos da la oportunidad de poder seguirle conociendo más y más y más. No desaprovechemos, por favor, esas oportunidades que Dios nos da. Mucha gente, hermano, hoy no despertó. Usted todavía está aquí y tiene la oportunidad de luchar para llegar a la santidad. No hay que desaprovecharlo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a meditar en silencio. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a ponernos en actitud de oración lo más respetuoso posible, lo más que podamos concentrarnos, olvidándonos un momento de cualquier cosa que haya